esta, de esta clase o de esta sección de conquistando nuestro corazón. Entonces, conquistando nuestro corazón, parte 3. Recuerden que habíamos hablado mucho de un versículo en las dos clases anteriores, que es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí vamos a tener algo bien lindo, y es que cuidando nuestro corazón, uh, uh, cuidamos nuestro corazón, perdón, cuidando el corazón de los demás. ¿Qué piensas de eso, Suni? Tú que eres psicóloga. Por favor, sobre toda cosa guardada, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, que sea contaminado por otro, por la maldad de otro. Cuidar nuestro corazón de también de los pensamientos que llegan a nuestra mente. Porque si no cuidamos esos pensamientos, dice que de lo que habla la boca está en tu corazón. Entonces es muy importante también hacer afirmaciones positivas. Los pensamientos positivos atraen acciones positivas. Los Amén. pensamientos negativos atraen acciones negativas. Y si tú no refrenas esos pensamientos, eso va directamente a tu corazón. Amén. Entonces, eso, si va a tu corazón, ¿cómo vas a cuidar el corazón de tu hijo, de tu hermano, de tu amigo? No puedes hacerlo. Por eso es muy importante cuidar nuestro corazón de todo lo que no le agrada a Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, señor Filia. ¿Qué piensas de cuidamos nuestro corazón cuidando el corazón de los demás? ¿Qué piensas tú de eso? Tienes un corazón limpio, el corazón y el cerebro están directamente conectados. Cuando tienes un corazón limpio y una mente tranquila, puedes irradiar a los demás esa tranquilidad, valga la redundancia, le irradias paz, ¿sí? Amén. Entonces ya esa persona se conecta directamente contigo. ¿Por qué? Porque ella siente que tu corazón está en paz, que tú estás tranquila, que estás dispuesto a ayudarlo, irradia y provocas en ella, provocas no diría yo, sino vas a obtener un resultado bastante positivo en las demás personas. ¿Sí? Así que hay que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, cuidar cómo hablamos, porque no es solamente lo que hablamos, sino cómo hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, para poder llegar al corazón de los demás y así poder ser, bueno, acá en el plano espiritual, poder también ser multiplicadores de la palabra, llegar a ellos. Así, desde el punto de vista psicológico también, cuando te ven tranquilo, dispuesto a ayudarlos, dispuesto a escucharlos, ellos notan que tienes paz, que tienes tranquilidad, que tienes la disposición de escucharlo. ¿Por qué? Porque tu corazón está en paz, tu mente está tranquila. También generas en ello confianza. Entonces nos volvemos empáticos, nos volvemos personas que aceptadas por las demás, por los demás, y es ahí donde de verdad te das cuenta que teniendo un corazón tranquilo y una mente en paz y que has cuidado tu corazón, de verdad te das cuenta que los resultados son positivos. Amén. Amén. Sí. Entonces, muchas gracias, muchachas. Es muy importante cuidar el corazón de las demás personas, porque de esa manera también se va a cuidar nuestro corazón. Amén. Amén. Proverbios diez treinta Amén. y dos dice algo muy lindo, dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Eso es precioso, porque es que no creas, la gente no siempre habla lo que agrada, no siempre habla para edificar, por el contrario, Y casi claro, siempre. pastor. A ver, Adelante. discúlpeme, por eso yo le dije, no es solamente cómo habla, sino cómo dicen las cosas, Amén. ¿sí? Exacto. Cómo Muy dicen bien. las cosas, porque dependiendo al gesto, cómo dices las cosas, así atraes a la persona, Amén. ¿cierto? Entonces los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mateo cinco Lo que a nueve Dios le dice, agrada, sí, sí. Amén. amén.
y lo que agrada también a las personas. Y Mateo 5:9 dice, habla de bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, entonces Satanás conoce el poder de la sinergia y busca romperla. Y la estrategia de Satanás es dividir para restar esa fuerza. Entonces, la sinergia básicamente es la fuerza unida, ¿cierto? Todo lo que puede lograr la unidad, 2 personas, 3, 5, 10, 100, 1000 personas unidas, pueden lograr cosas muy grandes. Por eso el deseo de Satanás siempre es dividir para restar esa fuerza. Dios nos llama a ser agentes de unidad. Efesios 4:3 al 6, ya lo hemos leído, pero le voy a pedir a Vladimir si por favor me lee ese texto que es precioso y lo recordamos. Ya voy, pastor. Listo. Linda, yo te pregunto, usted está muy calladita. ¿Quieres que te asigne versículos para leer? Que tú a veces me has dicho que mejor la deje pues como calladita porque a veces tienes dificultad con el micrófono. Amén, pastor. Sí, claro. Ahorita sí ya estoy libre, así Está que sí. bien. Sí voy a Ok. Bueno, participar. Efesios Perfecto. 4:3 tiene por título la unidad del Espíritu. Amén. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Amén. cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza. Sí, adelante. Aló, Vladimir, se nos fue Vladimir. Dice, pastor, Sí, adelante. solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces está hablando allí de Amén. una unidad que debe haber siempre perfecta en medio de nosotros en Cristo. Y reconocer a Cristo sobre todo, por todo y en todo, sobre todas las cosas, reconocerlo. Amén. 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 Vladimir, ¿ya estás de regreso? ¿Aló? ¿Aló, Vladimir? Bueno, entonces sigamos avanzando. De pronto Sí, pastor, estamos acá. Ok, está perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando, que eso es lo que quiero, que podemos estar todos juntos avanzando. Entonces, desafortunadamente hay personas que causan división y y la causan de una manera, ¿cómo se le llama? Consciente. Lo hacen de una manera consciente con el deseo Con de causar, intención, pastor. con intención, esa es la palabra, con mala intención, con Sí. esa intención de dañar las buenas relaciones. Y Así, o eso, sea, algo como planeado. sí, eso pareciera insólito, pero desafortunadamente es real. Ahora, no es real solamente afuera, pasa mucho dentro de las iglesias, dentro de la familia de Dios, personas que a veces tienen malas intenciones, no están bien convertidas, todavía no le han entregado realmente su corazón a Jesús y su único deseo es dañar, causar divisiones. Pero pues Pastor, aún en los gremios, en la parte laboral también. pasa mucho, pasa Sí, mucho, pasa mucho. pasa bastante. Sí, Dice mi pastora que a esa gente hay que volverlas a bautizar. ¿Para qué? hay que volverlos a bautizar. Sí, es algo que hasta en Creo los, que volviendo a Eso, y que bautizar. esa gente hay que círculos volverla a laborales. Desafortunadamente, bautizar, pero hundirlas a lo profundidad. o sea que Hay compañeros que dañan el clima laboral, Bastante, sí. que esto tiene Sí, poder. entonces,
no es igual y se siente incómodo. Sí, Ajá, sucede también, en el campo laboral sucede. Es que le voy a sí, decir pasa algo. mucho. Sí. Yo he aprendido a orar mucho por esas personas, porque esas personas vienen de heridas emocionales, del pasado, de crianza, de Ujú. traumas tan, De algo procesos que lo tan marcó. fuertes, tan dolorosos. Amén, porque yo conocí a una paciente siendo cristiana, líder de damas, más de 10 años en una iglesia. Ella me decía en el consultorio que era tan duro para ella porque ella fue abusada por sus dos hermanos y ella creció con odio, con rencor hacia ellos, hacia su mamá, hacia su papá, porque ellos sabían y nunca le hicieron nada. O sea, entonces al llegar a los pies de Cristo, hay muchas personas que no les gusta que le toquen la zona de confort, las áreas profundas, oscuras que están dentro de su corazón. Por eso que Ujú. nosotros tenemos que orar por esa, pedir discernimiento espiritual al Señor, discernimiento de espíritu, para ver en esa persona y orar por ellas, porque no es fácil, no es fácil para esa persona. Están en los pies, están en los caminos del Señor, pero unos podemos tener esa relación con Dios, dejar que Dios entre en tu corazón y transforme y Amén. cambie y toque y restaure. Pero hay Aleluya. personas que no. Entonces tenemos que orar para que esas personas sientan el toque de la presencia del Espíritu Santo, porque es el Amén. único que puede entrar, tocar el alma por medio del Espíritu Santo. Cuando yo hago la terapia, el Espíritu Santo, yo le digo, toca el alma, entra el alma a esa persona y transfórmala y cámbiala. Aleluya. Amén. No lo hago yo. No, Dios nada más me usa para estar ahí como esa vasijita, ese pequeño instrumento en su mano, pero lo hace el Espíritu Santo. Y la persona a veces no quiere llorar y está impotente y quiere sentir dolor y queremos seguir. Y yo le digo, te sientes con un peso, es el peso que tienes que soltar. Ahora el Espíritu Santo va a entrar, prepárate. Y así comienza el Espíritu. Es algo tan hermoso que el Señor me ha dado a mí como una psicóloga, porque yo soy una psicóloga que es escogida por el gran yo soy del reino, representante como Amén. embajadora del reino de Dios. amén. No es lo que me enseñó el hombre, es lo que me enseña el Señor con humildad y con amor. Pero he Amén. visto en esas personas que necesitan de nosotros, de esas oraciones, porque se están en la iglesia. Ay, mimito, están al lado de nosotros. Entonces, a veces uno se pone como que, ay, ¿por qué es así? No, 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 no. Cada persona vive un proceso diferente. Entonces, es una transformación que Sí. solamente la hace el Espíritu Santo. Amén. 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 Claro, y eso precisamente quería decirlo, como cuando hace un ratico tú decías charlando que a esas personas hay que volverlas a bautizar, y yo iba a decir, La pastora decía eso. ajá, si fuera que volviéndolas a bautizar se solucionara, Pero sería no, más Exacto. Ella fácil. lo decía como una broma, pues. Y que Sí, hay yo que sé, meterlo a la yo profundidad. sé. Hay que- Entonces ahí, al no ser que la ahogue, si la ahoga, entonces sí soluciona. Pero Pero, yo siempre digo, nos ajá, pueden empujar con violencia, pero hay un Dios que nos ama y nos levanta. amén. aleluya. Amén. Entonces, precisamente lo que dices es muy certero, Suni. Tiene que ser Amén. Dios que entra allá al Sí, corazón, Dios, más nadie. transforma literalmente a la persona. Amén, Muy amén, bien. amén. Hay que Entonces orar. tenemos, amén. Entonces, mantener la paz requiere esfuerzo y renovación del alma. Del alma. ¿Creen que requiere esfuerzo mantener la paz? Sí, Requiere esfuerzo. Yo Mucho, creo, sí, 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 mucho sí, sí, esfuerzo. sí, ¿Qué? Dios mío. sí requiere. se requiere esfuerzo el mantener la Sí. paz. La paz Entonces, interior se no, requiere porque todo está basado en un proceso, ¿sí? amén, amén, Entonces, requiere un Eso, esfuerzo a nivel de la conciencia, la renovación del alma, requiere oración, meditación, reflexión y desde el campo espiritual requiere mucha oración y conexión con el gran yo soy, con amén, Dios. Entonces, ahí ustedes retomo saben, lo que dijo amén. Suni. El Espíritu Santo
hace todo eso también. Entonces, la Amén. parte psicológica también, si tomamos la parte, es muy importante, y si tomamos la parte espiritual, encontramos una conexión y Amén, podemos amén. ayudar a esta persona. Sí, Señor, mucho. Amén. Y usted sabe ahora que usted puso eso ahí, pastor, de Satanás provoca ofensa y eso. Yo recuerdo algo todos los días que me dice mi papá. Mi papá dice esto. Él dice, hay que tener a Jesús las 24 horas al día en la mente. Hay Amén. que tenerlo las 24 horas al día porque Satanás, el enemigo, no juega. Él se está esperando que tú te descuides un segundo Ujú. para entrar. Y si Amén. tú le abres la puerta, él va a entrar. Así que hay que tenerlo. Y siempre me acuerdo las 24 horas al día porque eso requiere el Qué esfuerzo lindo. de la paz. Amén. Para poder tener esa Amén. paz hay que tener esa comunicación, Zuni, yo esa digo relación. 24/7. 24/7. Amén, amén. 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 Marlon, ¿estás por ahí? A él no hay que darle Sí, papaya. Sí, pastor. Señor, Dios Amén. mío. Amén. Sí. Muy bien, entonces decimos, Satanás provoca ofensas, malinterpretaciones, malicia, mentiras. La parte de abajo, Marlon, ¿qué dice? El Espíritu Santo revela la verdad. Amén. Aleluya. Amén. Entonces Eh, el trabajo del diablo es cuando tú estás en una conversación o alguien te habla y de pronto a ti no te gusta mucho, el enemigo ahí mismo empieza a ponerle en su corazón, lo Sí, dijo con mala intención, lo dijo con intención de herirte y todo esto y en conversaciones, entonces muchas veces el enemigo te pone, claro, esa persona está en contra de mí. Y muchas veces en realidad no es eso y nosotros debemos tratar de, cualquiera sea la situación, no dejarnos llenar de las mentiras del enemigo porque si dejamos de minar nuestra mente y nuestro corazón, lo único que va a hacer es daño a nosotros y a las personas que nos rodean. Más bien debemos orarle al Espíritu Santo que coloque paz en nuestro corazón, que coloque humildad en nuestro corazón y que nos revele realmente lo que hay en el corazón de la otra persona, que muchas veces no había mala intención. profesor, usted disculpe, pastor, hasta en WhatsApp la gente malinterpreta. Y que está Mucho. brava, yo llamo, mira, no, para nada. Porque es que el enemigo es así hasta en WhatsApp. Tú escribes algo y la persona dice como que ya tú lo dijiste de mala. Sí, pastor, es que el enemigo no anda jugando como dice mi amada Minerva. Él está ahí y uno tiene que saber, ¿verdad? Pedirle discernimiento al Señor, sabiduría. Señor, dame discernimiento, Amén. ayúdame. Porque, pastor, somos humanos y tenemos Amén, pasa emociones. mucho. Claro, claro, pasa amén, mucho. pastor. Pero hay que, en el poder del Señor, hay que manejar bien Amén. las emociones. Así es. Muy bien. El Entregársela al Señor. conocimiento de Dios sobre el concepto de Dios sobre la lengua. Linda, ¿me puedes buscar Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6? Un fuego. Wow. Entonces la lengua es un fuego que contamina y destruye. Linda, ¿estás ahí, princesa? Sí, aquí estoy, ya voy. Gracias. Te amo, linda. La lengua, Dios mío. Yo también la amo. Ya la encontré. Ok. Ok, dice, ok, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Wow. Impresionante. Sí, qué tan peligrosa, o sea, qué tan nuestra lengua, Dios nos ha dado pues la facultad de hablar
familia, pero debemos tener mucha precaución cómo usamos las palabras, ¿cierto? Amén. Obviamente, aquí o sea, sin el Espíritu Santo, sin una dirección de Dios, sin un conocimiento de Dios, solemos ser muy dañosos con nuestras palabras. Y ahora con el Espíritu Santo, pues todavía desafortunadamente cometemos errores, pero debemos procurar de cada día cometer menos y que cuando hablemos, hablemos para la sana edificación. Hay un texto también en Colosenses que no lo alcanzamos a leer ahora, pero decía que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras sazonadas con sal para la sana edificación de las personas que nos escuchan. Entonces, es muy importante antes de hablar que nos está motivando a hablar. Si vamos a corregir a alguien, ¿cuál es la motivación? La motivación es que me disgusté por algo que dijo o la motivación es edificar al otro. Y puede ser que me disguste, pero ¿cómo voy a enfrentar al otro? Lo voy a enfrentar con enojo porque si lo enfrento con enojo, va a crear más enojo en la otra Así persona. es. Así Debo es. esperar a Por eso yo lo calmarme. decía ahorita, pastor, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Así Exacto. es. También debemos cuidar nuestro lenguaje gestual. Sí, Señor. También. Hay que orar mucho, porque en la Sí, oración Dios cuidarlo. nos da ese discernimiento, esa ayuda. Sí, Porque no es tan fácil cuando tú estás enojado de que, sí, voy rapidito a reírme con el otro. Hay que aceptar la No. realidad. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y el Espíritu Santo es el que pone eso en nosotros. Esa Sí. dulzura, ese amor, igual, Suni, Ese esa cuando, paz. perdón igual para... cuando me pasa algo, a mí me dicen en mi gremio, primero yo soy orientadora allá, entonces me Ujú. toca como que bajar la guardia en el sentido de que, si me atacan en reunión o algo, tengo como que ser, porque soy mediadora Ajá. allá, entonces, Wow. pero me Fácil. dicen ciertas compañeras, pero ¿por qué tú así no le contestas, respondes? No, No, porque es que el mal Señor. no está en mí. Dígale que usted tiene Minerva, una El búscame crisis. ese mal no texto, por está en favor. mí. El Amén. mal no está en mí. Así Simplemente es. digo así. Pongan esa Y ya. diapositiva en los estados, ¿oyeron? Para que edifiquen y vayan y busquen los textos la gente. Amén, amén. No, eso también edifica, que lean un poquito, a veces se les olvida, está la palabra, no la decimos nosotros. Ahí está la palabra de Dios, está explicado. Minerva, Santiago 3, 7 al 12, ¿me lo puede leer, por favor? Aló, Minerva, ¿estás Ya ahí? lo pastor. Muchas gracias. Santiago 3, 7. Y toda la naturaleza de aves y de serpientes y de seres de lo que se dan, y ha sido domada por la naturaleza. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Uy, yo lo estoy viendo aquí, pastor. 3, Sí, Dios. 3, 7 al 2. Dios. bueno, dice, en Santiago 3:7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar. Sí, adelante. Adelante, Oiga, mira lo Minerva. que dice esa palabra, Dios mío. Amén. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aleluya. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente
puede dar agua salada y dulce. Muy bien. Entonces mira que está hablando ahí el apóstol Santiago que el hombre normalmente doma animales, maneja barcos y o sea, puede guiar muchas cosas, pero le cuesta bastante manejar su propia lengua. Y es donde nos lleva allí a reflexionar, porque obviamente que cuando ya venimos al Señor, eso tiene que ser algo que se corrige y por la gracia de Dios lo corregimos mucho, como bien decía ahora, aunque a veces todavía cometamos errores, pero ya somos conscientes y antes de hablar, ya no hablamos a la loca, sino que procuramos hablar para la edificación de los oyentes y no para destruir a la gente, no con las palabras llenas de veneno, sino con palabras que pues aunque estemos enojados, busquemos más edificar que dañar. Entonces, Yo vi algo, o sea, como una imagen, no sé dónde, si fue en las redes, no sé, vi donde estaba el corazón, un corazón agarradito al cerebro. Al cerebro. Sí, y decía que si el cerebro y el corazón estuvieran atados, agarraditos de la mano, todo funcionara de mil maravillas, porque todo lo pensáramos primero, lo lleváramos al corazón y luego lo sacáramos a la mente y lo sacáramos por la boca. O sea, que vamos a hablar, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, pero de pronto si el cerebro está conectado al corazón, de pronto que nos cohibimos de ofender, ¿verdad? Porque nos va a dar dolor de decir una palabra mala hacia otra persona. eso está muy bien, Minerva, y hablamos en una clase, recuerdo que hablamos de la importancia de dominar nuestras emociones, Amén, amén. de la importancia de tener el control, y hablábamos que lo que nosotros aceptamos en nuestra mente, lo bajamos al corazón y de esa manera gobernamos Sí, nuestro corazón. así es. Entonces es muy importante. Eso mismo que usted está diciendo, pastor, yo lo di en una charla al manejo y control de sentimientos y emociones, porque es que a veces Sí, nos así es. Yo dejamos mil llevar por veces lo digo. instinto, Dios mío. Amén. ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante Sí, llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Señor. Porque cuando sí. lleno mi mente de la palabra de Dios, lo que yo acepto en mi mente baja al corazón. Así Y es. lo que baja a mi corazón desde la mente es lo que finalmente va a gobernar mi vida. Sí, Señor. Entonces, es Como dice muy importante. el proverbio, Sí, la lengua prudente amansa todo. Porque a veces uno ve que le hacen un gesto a uno, que ven que a uno lo están Sí, acusando, Señor. que a uno no le quieren dar como la salida, y ve que a uno otras De personas le dan, calumnia. y entonces dice uno, le voy a decir tres cosas, pero dice el Espíritu Santo, No, tranquilízate, que yo tranquila. peleo por ti y tú verás mi gloria. Sí, Señor, me amén, ha pasado. amén, Entonces a mí yo también. últimamente me ha pasado así, yo mismo me quedo callado y digo, trago esa, digo, gracias Señor. Yo sé que tú vives, yo sé que mi Redentor vive y nunca me vas a dejar en vergüenza. Amén, amén. Amén. Calladito, yo digo, calladito me veo mejor. Me veo más Sí, bonito. muchas Sí, Y veces eres más es sabio, necesario eres más sabio. hablar cuando sea necesario. O sea, la importancia, o sea, uno no puede, uno tiene que aprender algo. Que ni el conflicto se resuelve no hablando, ni se Así es. resuelve hablando mucho. Se resuelve hablando lo que el Espíritu Y Santo nos así guíe es. a hablar. Sí, porque hay gente que dice, ay, yo ignoro eso. No, no ignore eso, porque un momento dado usted le está abriendo, usted le ha dejado abierta esa puerta al enemigo. Y un Ujú, momento dado, cuando te pasa, no, tú reaccionas de una manera negativa. Entonces es mejor, como usted dice, hablando las cosas primero, no hacerlo en el momento, porque puede que usted no ujú, sepa cómo usted va a accionar. Usted se ujú, calma, usted ora, ¿sí? Y usted ujú, entonces habla con la persona. Mira, hermana, quiero hablar contigo. Mira, y vamos a poner al Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu ujú. Santo es el que habla por ti.
el que actúa Ujú, por ti. Si tu Espíritu ujú. Santo vive dentro de ti, todo hace diferente. Por eso es tan importante lo que usted dice, la palabra de Dios, porque la Amén. palabra de Dios ha moldeado mi carácter. Porque Amén. no me gusta, yo iba y buscaba a la que hablaba, a la que me digo, vamos, las tres aquí habla esto. Mm, Sí, sí, yo era así, pero ahora yo busco al Espíritu Santo. Mire, y ante una palabra mm. fuerte, una Así mansa. es, Dice amén, la amén, mansa así es, sí. respuesta, la mansa respuesta Ablanda Aplaca la toda ira. ira. ablanda la ira. Amén, Hablando la amén, ira. así Amén. es. Amén. Amén. Gracias a Dios por Muy su bien. palabra, porque es la que nos cambia. Amén. Amén. Muy bien. Esta diapositiva dice, conflictos pueden fortalecer relaciones si no dividimos y buscamos comprender al otro. Marlon, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que un conflicto puede fortalecer una relación? Mm. Mm, No, pastor, ningún conflicto fortalece ninguna relación, al contrario, destruye la relación. Lo único que puede fortalecer una relación es cuando una persona es direccionada por el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra que de lo que hay en nuestros corazones habla nuestra boca y nosotros podemos saber mucho de la palabra. Ujú. Hay personas en el mundo entero que saben más que nosotros, sí, pero Señor. Claro. no tienen el Espíritu Santo de Dios, no son Amén, así direccionadas es. ni son direccionados por el Espíritu Santo. El O sea, Espíritu Santo que hace la todo. clave de un cristiano, de una mujer y un hombre de Dios es cuando lee la palabra y se le inyecta en el corazón. Cuando se Vamos le a mirarlo desde inyecta, otro punto de amén. vista, Marlon. Sí, hay que mirarlo desde otro punto de vista, pastor, estoy de acuerdo con usted. Porque los Porque es que ahí dice, conflictos, si no dividimos, sí, exacto, si no Amén. dividimos, sí, buscamos si no comprender. Es dividimos. que siempre va a A haber veces de los conflicto. conflictos se crece, Exacto. se Sí. crece, fortalece, El sí, conflicto se es asume una inevitable. actitud de Entre seres cambio en la humanos, el persona. conflicto es inevitable. Siempre vamos a Sí, es tener inevitable, siempre conflictos hay. Exacto, con las personas porque no todos Desde la pensamos casa. igual, porque claro. pensamos diferente. Así Pero es. entonces, ¿qué sucede? El conflicto en realidad, si nosotros lo miramos desde un punto de vista constructivo, yo sí he Claro. notado en muchas ocasiones que han habido conflictos, diferencias que cuando las asumo con la otra persona o busco un diálogo, asumiéndolo de una manera correcta, sin yo estar armado Correcta. y sin venir Así es. o sea, sin Claro. venir como a tratar mal al otro, sino que trato de ponerme de parte del otro, sino que trato de Hay que, entender el ahí punto juega de vista la del parte empática, otro. la empatía. Entonces, Exacto, lo que termina viniendo exacto, es como una empatía y un claro, fortalecimiento de la relación. claro, claro. Tú tienes que Sí, pedirle sí, mucho, entonces, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo, porque hay gente que son, hey, pastor, yo lo puedo decir porque en mi consultorio llegaba gente. Yo atendía hasta hijos de pastores y mucha gente que, ven acá, esta es mi razón, y son cristianos y conocen la palabra, como dice Marlon. Tiene que el Espíritu Santo tocarlo y llenarlo, porque dicen que no es así y no es así, y wow, no es tan fácil, pero como Sí, usted dice, todo siempre vamos a tener conflicto, pero cuando nosotros sabemos cómo hacerlo, lo practicamos en nosotros primero, ¿verdad? se Porque puede dice la lograr palabra algo que Dios nos ha positivo. dado dominio propio. Entonces Amén. claro. ahí es donde tenemos que aprender a dominar esas emociones, dominar lo que Dios nos ha dicho en su palabra, autodominio, porque si no, no podemos lograrlo. Y una, Claro. claro, claro, De sí. acuerdo, Y una de acuerdo. forma de solucionar los conflictos, o una de las mejores, es tratando de comprender al otro, de Al mirar otro, el punto así de es, vista del otro, de la situación. de no Amén. cerrarme a mi punto de vista, Sí, 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 sí. sino también Sí. analizar y decir, bueno, si el otro está hablando esto, puede tener razón, y analizar la situación. Y bueno, alguna vez, alguna ocasión quizás puede tener razón, otra puede que no tiene razón,
pero bueno, analizar las cosas y tratar de entender el punto de vista del otro, porque muchas veces sucede que la gente suele cerrarse mucho hasta que otra persona le cede. Y cuando otra persona le cede y se pone como humilde delante de ella, suele ser que la otra persona se baja también inmediatamente y termina muchas veces reconociendo su error, reconociendo, no, en realidad yo sí estaba equivocado, perdóname y bueno, y vamos a seguir adelante. O sea, es muy tremendo porque los seres humanos a veces estamos llenos de muchas, o sea, es inevitable que Usted hay sabe, orgullo en el ser humano, amén. hay el deseo de llevarse el punto. Así Usted seamos sabe que, cristianos, amén, tenemos el amén. deseo de llevarnos el Claro, punto. claro. Y usted sabe que yo aplico ahí, que he Ujú, aprendido también a usar algunos versículos para que eso también me ayude. Efesios 6:12. Yo lo aplico. Digo, ujú, mira, yo no voy a pelear aquí y que voy a ponerme igual porque esto no es contra sangre ni carne. Esto es contra principados, contra potestades que se nos levantan. Porque muchas veces, como usted dice, la persona no tiene la razón, pero tú tienes que ponerte en el lugar de esa persona. Que esa ujú, persona está cerrado en ese momento porque usted sabe que los gobernadores de la tiniebla caen y llegan y tocan a esa gente. ujú, Muchas veces se ve eso. Entonces uno trata también de aplicar la palabra en cierto modo y no dejar como que tus emociones, porque esto tiene que ver mucho con las emociones. Amén. No dejar que tus ujú, emociones son las que sean el centro del conflicto, sino ujú, tratar de manejarla y saber que la persona que tal vez tiene o no tiene la razón, igual tú decirle al final, mira, somos hermanos en Cristo, ujú. perdóname, te perdono. Y bueno, Sí, Dios nos ama y nos han acostumbrado a la palabra fracaso o error no existe. Sí existen los errores, sí existe el fracaso, amén. Por ujú, eso viene Cristo y nos cambia. Por amén, eso viene Cristo y hace lo que tiene que hacer en nuestra vida, pastor, porque a veces creemos que no, yo porque soy cristiano, yo me lo sé todo. No es así. Hay amén. personas que no se sientan en una iglesia todos los días y son mejor testimonio que el que va a escuchar todos los días la palabra. Entonces, en ese sentido tenemos que saber, pues, Son más que sabias en Pastor, las sí, relaciones. amén, así Adelante, es. Marlon. Sí, Señor. Pastor, es bueno, lo que yo pongo de ejemplo a David, ¿verdad? Amén. David dice la palabra que él tenía, dice Dios, dice que tenía un corazón conforme a Dios y Adiós, si vemos amén. el ejemplo de David, yo creo que todo se compone, pastor. Mire, ¿cómo yo lo conozco a usted, pastor? Yo a Ajá. usted no lo conocía. Yo estoy teniendo Ujú, una amistad con ustedes. Yo a todos los que están ahora mismo amén, conectados, yo nunca les he dado la mano. Pero de tantas veces que me conecto, que hablo con ustedes, amén, yo me siento en confianza con las hermanas y con ustedes. Yo me Amén. siento en confianza. A mí Aunque me pasa nunca las he igual. visto físicamente, aunque nunca las he saludado, nunca nos hemos tomado un café así personalmente, pero yo siento un cariño. El Espíritu me conecta hacia ustedes y siento confianza. Yo no sé por qué, pero así lo siento. Entonces, cuando yo tengo relación con el Espíritu Santo, yo les pongo el ejemplo de ustedes, cuando yo me conecto con ustedes, adquiero confianza, conocimiento de ustedes, compartimos ideas, es exactamente lo mismo cuando yo me aparto para Dios y tenemos esa relación. Por eso dijo Josué, dice, nunca se apartará este libro de tu boca, el libro de la ley, amén, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas amén. y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice, yo voy a hacer prosperar tus caminos y todo te saldrá bien, pero todo es lo que es mi opinión, pastor, igual me corrigen, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, todo depende de una relación. ¿Cómo yo lo conozco a usted? Si yo lo llamo todos los días, usted va a ujú, tener algo diferente que contarme y yo voy a tener claro. algo diferente o igual al hermano. Entonces, es una relación. Yo sé a qué horas come usted, a qué hora va a un café. Yo sé, pastor, cómo está la situación. Usted sabe muchas cosas de mí, de las hermanas, porque tenemos una relación. Es lo mismo Ujú, cuando Así yo tengo una es. relación con mis hermanos. Entonces, no, yo digo a mi hermano Francisco, lo noto como raro esta vez, no sé, algo pasa, hermano Marlon le pasa algo porque no habla, hermana Suni o hermana, ¿por qué? Amén. Porque me Así es. conocen, porque lo conozco. Entonces, cuando yo Así conozco a es. alguien, yo tengo cuidado a no ofender a ese alguien, porque yo amo a ese amén, Guardar alguien. su corazón. Entonces, guardar el Amén. amén, corazón.
Y Entonces, eso, claro, amén. claro, no, Marlon, muchas gracias. No, termine la idea y ya seguimos. Sí, entonces yo creo que dependemos de una relación. Alguien decía, si tú no tienes si tú no tienes una buena relación con alguien, ¿cómo tú vas a saber cómo es ese alguien? Entonces todo Claro, depende de una relación. Yo me relaciono con Dios por medio de la palabra. ¿Cómo lo conozco a Dios? Por medio de la palabra. ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo me aparto? ¿Sabes qué, Señor? ¿Sabes qué? Mira, este momento es entre tú y yo. Dice un corazón, amén, dice un canto que dice no hay nada alrededor, solamente dice, estamos solamente es tú y yo, se acaban las palabras amén, cuando mi amén, corazón se topa con el tuyo. Entonces, cuando hay una amén. relación, cuando yo me aparto, digo yo, hoy voy a, estos 10 minutos, estos 5 minutos, este tiempo es para llamar a mi hermano Francisco, mi hermano Vladimir, a mi hermana Zuni para preguntar a ver cómo está. Esto no me lo aparta nadie. Entonces yo Ujú. me aparto para saludarla. Entonces tenemos un momento, un buen momento. Es lo mismo lo que yo hago con mi Dios. Un ejemplo, pues, lo que hacemos cuando nos Amén, no, está muy apartamos. bien, Marlon. Y tienes mucha razón en que también, pues, si lo llevamos al área de solucionar un conflicto, si yo tengo una buena relación con la persona, obviamente va a ser más fácil solucionar el conflicto porque me interesa mucho el conservar la relación, porque ya tenemos una relación de hace días. Sin embargo, pues obviamente hay bastante trabajo en toda esa área de resolver los conflictos, pero los conflictos normalmente siempre se van a presentar en nuestras vidas, es algo normal. Muy bien, Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacentan a muchos, Apaciéntame. al más los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, si somos justos, como bien ahora también decíamos en Colosenses, si hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba. Entonces, si somos justos, también buscamos practicar las cosas justas, ser justos también con la gente, porque de las cosas que más conflictos despiertan es las injusticias. Cuando alguien es injusto con nosotros o nosotros somos injustos con alguien, eso va a despertar un conflicto inevitablemente. Muy bien, perdónenme que entró una llamada y me sacó de la clase. Muy bien. Entonces, repetir rumores causa amargura. Advertir con sabiduría cuando alguien hace daño es muy importante, porque si repetimos rumores, ya, si A veces repetimos, se vuelve teléfono roto. sí, si repetimos rumores, los rumores que hablan otras personas, eso de alguna manera, aunque usted sea muy sano de corazón, eso va a traer amargura a su vida. Aunque usted tenga un corazón como muy sano y una autoestima bien formada, cuando alguien le dice, mira, es esta persona que se considera es que tan amigo suyo y mira lo que está hablando de usted. Ahí ya ahí entra una cizaña, una dificultad. Perdóneme, perdóneme en un minuto, por favor, que es que me está llamando mi niña muy insistentemente y no sé si es que me necesita urgente. Regáleme un segundito. Aló familia, entonces vamos a continuar por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos convertirnos en un lleve y traiga por cualquier situación, llevándole chismes a las personas o rumores. Ahora dice aquí que si es necesario y vemos que una persona quizás está en peligro, otra persona maliciosamente realmente quiere hacerle daño, obviamente que ahí ya hay algo muy importante y nosotros debemos entrar a cubrir a esa persona, protegerla y advertirle
del peligro o del daño que se está causando, pero tiene que ser con mucha sabiduría y no buscando, como decíamos ahora, o sea, buscando edificar a la persona, proteger a la persona y no porque queramos buscar un punto a favor nuestro con esa persona. Muy bien, Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contiendas, y entonces eso es lo que Dios no quiere, que nosotros estemos levantando contiendas entre las personas o entre nuestros hermanos, sino que estemos hablando lo correcto. Y dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Y eso jamás debe ser nuestro objetivo, sino que nuestro corazón debe estar sano y por el contrario, proteger la amistad de la gente. Ahora, examinar nuestros motivos al hablar, como lo decíamos ahora. Cuidado con proyectar malos sentimientos. O sea, cuando vamos a hablar debemos examinar bien, preguntarnos, ¿yo le voy a hablar a esta persona para edificación o para sembrar cizaña? ¿Le voy a hablar a esta persona para ofender o para edificarla? ¿Para qué voy a hablarle a esa persona? Y cuando nosotros pensamos bien, entonces el Espíritu Santo nos va a dar la dirección correcta para entrarle a esa persona sin necesidad de herirla o sin necesidad de sembrarle cizañas en contra de otros hermanos. Muy bien, consecuencias, básicamente las consecuencias que afectamos las relaciones y damos lugar a Satanás. Proverbios 10:31, que hay un texto que dice Proverbios 10:31, déjeme, yo lo leo. Corona de honra a la vejez que se halla en el camino de justicia. Ah, qué lindo, muchas gracias. Entonces ahí está. Oh, no es el 10. Perdón, me equivoqué. 10:31, entonces léalo bien, Sí. Orfilia. 31 dice, Sí, la sí. boca del gusto, 10:31, perdón. boca del gusto producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Muy bien. Será corta. Repítelo, Orfilia, por favor, para que ya no te quedes como con la palabra en la boca. Repítelo. ¿Cómo dice? Repítelo, por favor. Proverbios La 10:31. boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Hay un viejo adagio que es viejísimo, siempre lo he escuchado, que dicen que más dice el sabio cuando calla que el necio cuando habla. Amén. Y eso es muy importante. Muchas Eso gracias, es muy Orfilia, cierto, por su apoyo y por su muy colaboración. cierto. Entonces, eso es A muy veces debemos optar por quedar calladitos, ¿cierto? claro Antes cuando de, sea necesario callar. Pedirle siempre exacto, al cuando sea Espíritu necesario Santo, callar. porque a veces es necesario hablar. Y hay que, Sí, ahí es donde opera la sabiduría sí, que nos claro. da el Señor, que nos da Dios, de saber cuándo callar y saber cuándo hablar. Y que cuando Claro, hablamos, saber lo que vamos a hablar lo correcto. Muy bien. sí. Convertirse en agentes de paz es muy importante, familia. Segunda de Corintios 5:19 básicamente habla del ministerio de la reconciliación. Y estaba yo analizando ese texto creo que fue el lunes o ayer, y yo decía, wow, en ese texto dice que Jesús estaba reconciliando el mundo con Dios, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres. Y yo meditaba en eso y yo, wow, Señor, o sea que una manera de reconciliar nosotros también a la gente contigo o de reconciliarnos entre nosotros mismos, definitivamente es perdonando, no tomándole en cuenta el pecado, el error a la otra persona, sino perdonando el error de la otra persona para que así pueda haber una reconciliación. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. El Señor nos entregó ese ministerio a nosotros. Luego dice también que plata escogida es la lengua del justo. Así que controlar la lengua es
una hazaña olímpica. Entonces, como bien, como bien leímos hace rato en Santiago, vimos que la lengua es bastante complicado comprobarla, así que se convierte como en una hazaña olímpica. Pero me encanta ese texto. Plata escogida es la lengua del justo. Qué precioso, porque cuando hablamos, no hablamos por hablar ni para destruir, sino lo correcto. Muy bien. Operar en justicia guarda los corazones. Proverbios 8:8 dice, justas son todas las razones de mi boca. O sea, que cuando hablamos sean justas todas las razones de nuestra boca. Consecuencias del mal uso de la lengua. Proverbios 10, 13 y 14. O sea, hay malas consecuencias. Del prudente se halla sabiduría. Alguien Mas la búsqueme, por favor, Proverbios 10, 13 y 14 y me regala esa lectura, por favor. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las padas Léalo, del sabio. Emilia. Ok, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Ok, ¿Hasta entonces, dónde? Ok, no, ya eso. Hasta ahí. 13. Entonces, esas son pues las consecuencias, las malas consecuencias de usar mal nuestra lengua. Entonces, muy bien, tenemos una corta tarea, familia. Vamos a hacer un cuadro comparativo de la lengua como bendición y como maldición. Entonces, básicamente es poner en una hoja o sea, cómo puede ser de bendición nuestra lengua cuando la ponemos, cuando la usamos bien. Y en el otro cuadrito podemos poner dos cuadros en una misma hoja. En un cuadro la lengua como bendición y en el otro cuadro la lengua como destrucción. Destrucción. Ajá. Y luego, cómo controlar la lengua usando citas bíblicas, usando la palabra de Dios. Entonces, vamos a sacar esa tarea que va a ser muy importante para el lunes. Si quiere, tómale foto a esa diapositiva para que la tengas bien clara. Básicamente, cuadro comparativo de la lengua como bendición o destrucción. Eso Como es. bendición, estoy escribiéndolo en el chat, como en el grupo, como bendición, destrucción y qué más. Y ¿Y lo cómo segundo. controlar la lengua usando citas bíblicas? Ok, ¿cómo controlar la lengua? Entonces eso es muy Usando sencillo, se va a buscar citas que hablan acerca de cómo podemos controlar la lengua La lengua. y Usando. citas bíblicas. citas bíblicas. Y vas a ¿Cuán- poner entonces la forma de, Y hay que poner la cita bíblica. sí, claro, poner ¿Cuántas? las, Claro. Pastor, sí, ¿Cuántas? Whenever. básicamente podemos usar las que vimos acá y si encuentras algunas adicionales, Ok. puedes colocarlas. Algunas que 5 citas, 7 citas Como 7 citas. suficientes para tener claridad de cómo controlar la lengua. Ok. Muy bien. ah, Adelante, Marlon. sí, Ya voy, amor. ¿cuál fue la cita que dijo que la lengua era plata de oro? Cómo fue que dijo? Sí, muy linda. ¿Cuál fue la cita? Voy a mirarla aquí atrás nuevamente. Ya Creo que dejar es Proverbios 10:20, ¿no? para el. Espérate, amor, ¿oíste? Plata escogida es la lengua del Para justo. el Oh, ya lunes, encontré ya. para el Es el Proverbio lunes, de 20, sí, ya. para Exacto. el lunes. ¿Qué día Gracias, es el pastor. lunes? Para el lunes. Ajá. 14, 15. Sí, Es 15. Entonces Ya, vamos a hacer esa tarea, mi preciosa familia, para el lunes, que va a ser muy, muy edificante para nuestras vidas. Amén. no son 30 Amén. días, ¿verdad? No, para el lunes. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Marlon? Es que ¿Qué Ay, pasó? Me familia está linda. vacilando.
No, no son Sí. 30 días. No, es que no fueron 30, era la fecha 30. Ay, hay que sonreír. Amén. Sonreír siempre es bueno. Ocho, Aleluya. 8 días, no. Ya que al lunes.